Es tan importante conocer lo que Dios está hablando, es tan importante entender lo que Él está diciendo y por qué. Es tan importante saber qué es lo que Dios ha dicho anteriormente, qué es lo que está diciendo ahora, hacia dónde nos está llevando y direccionando. Por eso ustedes siempre verán que en la iglesia estamos hablando acerca de un tema o de una dirección que Dios está dando. El tiempo de gloria es un tema que Dios nos ha dado ya. Este es el tercer año que estamos hablando de tiempo de gloria. Dios nos tiene en tiempo de gloria. Y este año el énfasis han sido las generaciones, todas, no solo las que se están levantando, sino también nosotros los mayores, todas las generaciones, porque Dios es un Dios de generaciones. Y yo he estado hablando acerca de un tema que he llamado la oración de Jesús al Padre. Hemos hablado de muchos temas y quiero hacer una recopilación muy sintetizada en decir que una palabra, un mensaje, un tema que Dios nos ha estado hablando llega muy al corazón de cada uno de nosotros. Dios ha estado trabajando con nosotros para sernos conscientes de la necesidad y nunca olvidarnos que por encima de todas las promesas que Dios tiene para nosotros, que son sí y amén, dice la palabra de Dios, toda la victoria, todo lo que Él nos da, es el hecho de quiénes somos en Cristo y quién es Cristo en nosotros. Y es el mensaje de la cruz que no puede pasarse por alto, que es un peligro que está sucediendo en la iglesia de Jesucristo, porque han enfatizado, sí, partes de la obra redentora de Cristo, como la prosperidad, como la sanidad, como el tener lo que Él ha prometido, y eso es verdad. Pero si enfatizamos únicamente eso y no enfatizamos el porqué de eso, que es la obra de la cruz, de Jesús en la cruz, pues estamos enfatizando una promesa, un obtenido, una redención, sin enfatizar el por qué se hizo esa redención y quién la hizo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que tú y yo tenemos que vivir como Cristo, nuestro modelo. Él dice que la vida que Él vivió, Él quiere que tú y yo la vivamos, con el gran ingrediente tan importante que como Él ya pagó con su vida física en la cruz, nosotros podemos tomar de esa obra que Él ha hecho de redención para nosotros, pero sin olvidar que nuestra vida diaria tiene que ser un caminar en humildad, un caminar en reconocimiento, un caminar también de sacrificar muchas cosas de mi vida por los demás. Por ejemplo, esto que estaba diciendo ahora Pacho en cuanto al versículo que leyó de Deuteronomio, en que es un sacrificio dar, claro que lo es, pero es que hemos aprendido que se puede hacer con gozo. Es un sacrificio ir en estas salidas misioneras, claro que lo es. Pero entendemos lo que Dios dice en su palabra del por qué debemos hacer y dar de nuestra vida para los demás. Entonces, voy a tratar solo 2 puntos esta mañana. Y los 2 puntos son, primero, dentro de todo esto que Dios nos ha dado y la obra de Jesucristo, la palabra de Dios dice una y otra y otra y otra y otra vez, y nosotros lo repetimos cuando estamos en los tiempos de alabanza, de adoración, también lo decimos cuando estamos orando, que Dios nos ha llamado a declarar su palabra, a confesar su palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre nuestro? Iglesia, ¿qué? Comunidad cristiana, ¿de qué? De fe. No de suposición, de fe. No de confusión, de fe. Y es que la fe, si es fe verdadera, tiene que ser declarada. La fe no se puede quedar callada.
La fe tiene que demostrarse y tiene que demostrarse con nuestras palabras. El modelo supremo, Dios Padre. Dice Génesis que todo lo que Dios creó, lo creó ¿cómo? Con sus manos, lo declaró. Su fe se demostró en lo que Él dijo, hágase, y la palabra dice que se hizo y que fue bueno lo que hizo. Entonces, la esencia de la fe, que es Dios Padre, nos enseña a nosotros que si tú y yo tenemos fe, que tenemos que tenerlo porque no hay otra manera de agradar a Dios, esa fe tiene que ser declarada. Y esa fe es lo que nosotros llamamos confesar. En algunas traducciones dice confesar, en otras traducciones más modernas dice declarar. Primero que todo, voy a darles la definición de un diccionario secular de lo que dice de confesar. Cuando habla de una persona, dice que confesar es expresar voluntariamente sus actos, sus ideas o sentimientos verdaderos. También es reconocer y declarar, obligado por la fuerza de la razón o por otro motivo, lo que sin ello no reconocería ni declararía. ¿Qué quiere decir eso? Que estás tan convencido en lo que tú crees, que eso es la fuerza que te obliga a hablar acerca de lo que tú crees. Este es el diccionario de la Real Academia. Imagínense lo que es confesar y declarar. Ahora, también habla de confesar de un penitente, pero dice igual, declarar al confesar los pecados que ha cometido. También se refiere a un litigante o un reo cuando declara personalmente ante el juez. O sea que confesar es hablar con la boca, ¿cierto? Es hablar con la boca y es hablar la convicción que tienes en tu corazón, es hablar el pecado que tienes que confesar, o sea, una verdad de un acto que has cometido, quebrantando la ley de Dios, o ante la ley de los hombres también es poder declarar personalmente ante un juez. De todas maneras, confesar es hablar con la boca. Y la confesión es la declaración que alguien hace de lo que sabe. Se puede hacer espontáneamente o preguntado por otro. Pero nuevamente, la declaración es decir, hablar. Es también un credo religioso, yo creo en. Es conjunto de personas que lo profesan. Esta es la comunidad cristiana de fe que declara, que confiesa lo que creemos, que Jesucristo es el Señor. En Romanos 10:9 dice que y 10, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y piensa uno, ¿eso tan sencillo? Pues que lo complicado ya lo hizo Jesús en la cruz. Sin embargo, es muy complicado para el que no quiere creer. Para el que tiene el corazón dispuesto, no es complicado. Está uno listo para hacerlo. Por eso hay que orar tanto por el corazón de las personas para que crean. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Quiero que lo leamos todos en voz alta. ¿Listos? ¿Ahí está proyectado ya? Sí. Vamos a leer los dos versículos 9 y 10. ¿Listos? En voz alta, todos a una voz. Que si confesaras con tu boca, voy a hacerlo en primera persona. Si confieso con mi boca, ¿sí? Lo vamos a decir en primera persona. Si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Porque con el corazón creo para justicia y con la boca confieso para salvación. Es muy claro la importancia de confesar mi fe. Aquí quiero enfatizar es en el confesar a Jesús. No el pecado en este momento, sino confesar a la persona de Jesús el Salvador.
Jesús es la palabra de Dios, eso ya lo sabemos. Entonces, si yo declaro la verdad que está en la palabra de Dios, yo estoy declarando o estoy confesando las realidades de la fe, las realidades de la fe en la que yo debo creer. Y las confesiones mías son las declaraciones de mi fe en esas realidades en que yo creo. Porque para Dios, todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes en Cristo ya es una realidad. Repito, para Dios, toda la obra redentora que te hizo lo que tú eres y que te dio lo que tú tienes en Cristo, ya es una realidad. Él no lo duda. No es condicional. Ya fue condicional a la muerte de Jesús y su resurrección. Porque fue la resurrección la que nos dio la redención de vida, la posibilidad de nosotros ser redimidos en Cristo. Entonces, por eso todo lo que la Biblia dice ya es tuyo, ya es mío legalmente, espiritualmente. Ya es un hecho legal, ya existe. Y por eso siempre estamos diciendo que tú tienes que aceptarlo y tienes que declararlo y tienes que vivir en ello. Voy a declarar una vez más el versículo 10. Porque, vamos a decirlo juntos en primera persona, porque con mi corazón creo para justicia, pero con mi boca confieso para salvación. Los dos van unidos. Creo con el corazón y con la boca, con esa convicción de lo que yo creo, no puedo dejar de confesarlo, de declararlo, de hablarlo, de proclamarlo. En Mateo 11:23, ahí está, ya va. Mateo 11:23, vamos a leerlo en voz alta también. Porque te digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mateo 11:23, es tan claro. Estamos hablando Marcos 11:23, gracias. Marcos 11:23. Estamos hablando de la palabra de Dios. Aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, tienen que creer, como cuando en la resurrección de Lázaro, y que él habló a todo el que estaba ahí de testigo. Y él dijo, no como dice la canción, yo ya te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No, la palabra dice, yo ya te he dicho que si crees, presente. Si tú crees, ahora, ya, verás la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Cree. Eso es lo que dice la palabra. Entonces vamos a leer Marcos. Perdón, es que salió Mateo, ¿cierto? Sí, perdón, error mío. Marcos 11:23. ¿Listos? En voz alta, todos. Porque te digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Obviamente estamos hablando basados en las promesas de la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios. Entonces, se recibe según se habla. Destaco dos porciones que hemos leído en estos versículos. Con la boca se confiesa para. Con mi boca confieso para. Yo puedo confesar maldición y asimismo recibo maldición. O puedo declarar maldición sobre otro. Pero con mi boca, por eso es tan delicado lo que yo hable, lo que yo exclame, lo que yo diga. Si es queja, Randy decía, queja o bendición. Si yo hablo bendición, eso es lo que recibo. Si hablo maldición, queja, crítica, murmuración, eso es lo que recibo. Desánimo, etcétera, etcétera. La otra parte que hemos estado leyendo, lo que diga, me será hecho. Lo que yo diga, me será hecho.
Y eso dice la palabra. Si tú estás viviendo situaciones en tu vida y dices, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Pídele al Espíritu Santo que te muestre cómo estás hablando, qué estás diciendo, qué estás declarando. Continuamente estás hablando la condición que estás viendo, pero como para Dios la realidad es lo que Él ha hecho a través de su Hijo en la cruz, que ha conseguido para ti y para mí la redención. Esa es la promesa y la realidad que te pertenece a ti y a mí. Y tengo que hacer dos cosas. ¿Qué es? Creer con Él y hablar con la boca. Así cambiamos la dirección de nuestra vida, la condición de nuestra vida. Hebreos 4:14. Por tanto, ¿por qué? Por tanto, tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión de fe. Esa palabra profesión en el griego significa confesión, y estamos diciendo que la confesión es la declaración. Dice retengamos. ¿Qué quiere decir retener? Porque es que cuando la palabra nos hace una observación, lo que está diciendo es que podríamos hacer lo contrario. Y para que no hagamos lo contrario, nos está diciendo, hagan esto. Hay que retener esa confesión. Hay que retener lo que sale de tu boca. Hay que guardar eso, mantenerlo. Retener significa impedir que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca. Bueno, en este caso, no queremos es que desaparezca. No queremos que cambie, queremos que se mantenga, y por eso sigo declarando. Y es también conservar en la memoria algo, eso es retener. La declaración que tú debes de tener y yo debo de tener o mantener es tu confesión de fe en tres aspectos: en el Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial, Dios nuestro Padre Celestial, y en la palabra de Dios. Nunca puede decaer o cesar de salir de nuestra boca la declaración de nuestra fe en Dios Padre Celestial, en su Hijo Jesucristo y en la palabra de Dios, porque en la palabra está todo lo que creo y todo como debo hablar y declarar. Derrota o victoria está en tus manos, porque la victoria ya la obtuvo Cristo. Esta mañana fue lo que cantamos. Me gusta tanto, siempre lo digo, pero es que me impacta tanto cómo es el mover del Espíritu Santo, que el equipo de alabanza y los que estaban presidiendo esta mañana no conocían el título, el tema de mi enseñanza de hoy. Sin embargo, todo se dio dentro de lo que estoy compartiendo y que seguiré compartiendo. Estábamos declarando la victoria de Jesús, estábamos declarando que Él es el que vive en nosotros, declarando que su resurrección de la tumba ha hecho posible que Él pueda vivir en mí y darme esa victoria que Él tiene. Entonces, entre la derrota, de vivir en derrota, el hecho de vivir en victoria, está en tus manos. Está en mis manos. Bueno, no digamos en tus manos, está en tu corazón y está en tu boca, digámoslo así. La victoria está en tu corazón y en tu boca. Es una decisión, una determinación. Que si tú no has tomado la decisión de confesar lo que la palabra de Dios dice, si tú no te has atrevido a decir, si no has formado el hábito día tras día de decir, es que es formar un hábito. Díganme de aquí si hay algún valiente que de todo corazón me pueda decir que es un deleite irse al gimnasio todos los días y hacer ejercicio y sudar y sufrir. Ahora, que se hace, sí, pero que sea un deleite, como comerte un pastel delicioso, Bueno, porque formar un hábito no es fácil, pero se hace porque se sabe que es necesario. Y formar el hábito de hablar, a confesar, declarar la palabra de Dios es necesario. Si no lo entiendes por el solo hecho de que la palabra de Dios lo dice, hazlo por obediencia. Y a medida que lo hagas y veas el resultado, vas a ver por qué es que Dios dice que es necesario. Si no te has atrevido
a decir que eres lo que la Biblia dice que eres, si no has decidido, si no has formado ese hábito en tu vida de declarar que eres quien la Biblia dice que eres y que tienes lo que la Biblia dice que tienes, entonces no vas a caminar en esa dimensión de la redención de Cristo en tu vida. No digo que no tengas salvación, sí. La salvación se tiene cuando se cree en el corazón para justicia y cuando con la boca se declara su necesidad de Jesús como Salvador. Ya, eres salvo. Pero es que el mensaje del Evangelio no es solo para salvación, es para que con la salvación, que es la puerta que nos da la entrada, es para vivir una vida de redención, de plenitud, de llenura en Jesús, de conocerlo a Él en esa dimensión en nuestra vida. Y asimismo de mantener esa declaración, no mantener la declaración errónea. Desde ahora, dile: Señor, te pido perdón por mi declaración errónea, equivocada, negativa, que va en contra de tu palabra y tus promesas. Y desde hoy voy a corregir lo que sale de mi boca y voy a retener la confesión de fe en ti. Una confesión errónea trae derrota y fracaso, pero una confesión correcta trae victoria, trae vida. Y nosotros sabemos que nuestro Dios no es un Dios de fracaso y que la derrota no existe en Dios. Entonces, si hay fracaso en tu vida y hay derrota, ¿qué pasa? No estás alineado con lo que Dios dice que es Él y que ha obtenido para ti a través de su Hijo Jesús. No para que tú lo retengas solo para ti, sino, como preguntaba esta mañana la pastora Anita, para que lo des a otros, para que lo compartas con otros. Todos estos alcances que se hacen misioneros, en todos sí, se llevan implementos físicos, materiales que la gente necesita. Se llevan equipos de médicos para tener brigadas de salud. Pero en medio de eso nunca se deja, eso es una manera de dar, pero la manera también espiritual de dar el mensaje de salvación, de orar por los enfermos, de ver los milagros de Dios uno tras otro. Algunos de los que estuvieron en este Tour Fe Extrema y que quizás por primera vez oraron o salieron al Amazonas en el último y oraron por primera vez de una situación imposible y vieron la mano de Dios, vieron la sanidad, oyeron de la boca de la persona que recibió, ¿sucedió? Con algunos de ustedes levanten la mano si les sucedió eso. Sí, claro, muchos. Entonces es dar de lo físico y material porque lo necesitan y la palabra de Dios lo dice. Dice que no se le dé una palmadita nomás y se le despache diciendo Dios te bendiga, sino que se le ayude en sus necesidades. Pero unido con eso, siempre está dar espiritualmente el mensaje del Evangelio, la persona de Jesucristo, que es el camino a llegar al corazón del Padre y conocer ese amor del Padre. La fe que testifica, como decía al comienzo, la fe tiene que declarar, si no, no es fe. En eso es el testimonio. El testimonio es una parte que Dios dice que debemos hacer. No es que sea voluntario, sino que si yo he visto una maravilla de Dios, lo he visto actuar, me ha asombrado con los milagros, con los prodigios, con las ministraciones, mi responsabilidad como hijo de Dios y por la fe que tengo y que declaro, yo tengo que dar el testimonio. No es opcional, lo tengo que dar. El testimonio es parte de la vida de la fe y como yo les decía, la fe demanda una expresión, demanda dar ese testimonio, declarar. Apocalipsis 12:11 está hablando aquí, dice, y ellos le han vencido
está hablando en contra de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y ellos, los creyentes, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, porque nada podríamos hacer tú y yo sin la obra redentora de Jesús. Y la sangre está hablando de la vida que el Cordero dio, Jesucristo, en la cruz, y la sangre que Él entregó ante el trono del Padre como testimonio de la vida que Él entregó por la salvación tuya y mía y por todos los que están por llegar a Cristo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre y de la palabra del testimonio de ellos. Siempre vas a ver la obra legal de Dios a través de Jesús, la parte espiritual, y siempre vas a ver la obra que tú y yo tenemos que hacer, la responsabilidad que tú y yo tenemos. Van los dos unidos, siempre. Porque se necesita tener la expresión verbal por medio de la iglesia de Jesucristo acerca de la obra de Dios a través de Jesús. Vamos a leerlo todos en voz alta. ¿Listos? Y ellos le han vencido. Entonces y yo lo he vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio mío. Y esto no se puede dejar por fuera. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vamos a ponerlo en primera persona. Y menosprecié mi vida hasta la muerte. Eso sí, hay que aprender mucho para llegar a poder decir: yo menosprecié mi vida hasta la muerte. Que yo entregué mi vida para los demás. Lo dejamos ahí para que meditemos. Que esta fe que testifica, da testimonio y es continuo. La palabra de Dios dice que mi fe en Dios demanda que yo continuamente esté hablando y testificando y declarando lo que Él dice acerca de Él. Además que eso desarrolla en mí una fe fuerte, vigorosa, cuando yo estoy continuamente hablando de lo que Él ha hecho en mi vida, ¿o no? ¿No trae mucha fuerza a uno cuando uno dice lo que Dios ha hecho? Cuando uno testifica del milagro que vio Dios hacer en otro, en una situación. Trae mucha fe, lo levanta a uno, lo fortalece. Y también vemos que Jesús siempre testificó. Siempre el modelo que el Padre nos dejó a través de Jesús. Él siempre dijo quién era. Él siempre habló de qué era, lo que hacía y la misión que Él tenía en la vida. Siempre, nunca dejó de hacerlo. Cuando empezamos estudiando Juan 17, recuerden que empezábamos leyendo ese diálogo que Jesús hacía con su Padre. Y que Él estaba aún diciendo: lo que me mandaste a hacer, lo que tú me entregaste, a ellos les hablé, a ellos les testifiqué, con ellos. O sea, Él estaba declarando nuevamente, porque ya estaba finalizando su vida, lo que Él hizo en su vida. Juan 16, 28. Jesús dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Siempre estaba diciendo de la misión que Él tenía y quién era. Juan 12, 44 al 46. El que cree en mí, no cree en mí, sino que en el que me envió. Siempre los llevaba a los discípulos a entender que Él no era el final. Él era el camino a el Padre, para que conocieran el amor del Padre. Y el que me ve, o sea, sus discípulos que lo ven a Él, ve al Padre, al que me envió. Yo, la luz, habla Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Para qué vino? Ahí lo estaba diciendo.
Y lo que debería ver el mundo en ti y en mí, y en nosotros como un cuerpo, y en la iglesia de Jesucristo como la novia, deberían ver lo que Jesús está diciendo. Ven a ese Jesús en mí que refleja al Padre de amor. Esa es mi responsabilidad y la tuya. Y Juan 17, cogí varios versículos ahí del capítulo 17, versículos 4, 6, 12, 14, 18 y 26, y los uní. Vamos a leerlos todos en voz alta. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. He manifestado tu nombre a los hombres y del mundo que me diste. Porque las palabras que me diste les he dado. A los que me diste, yo los guardé. Yo les he dado tu palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La Biblia es un documento legal. El sello de esa obra legal es la sangre de Jesús. Y dice en Hebreos 9:12, no sé si lo tengan porque no puse la porción. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, hablando de Jesús, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Ya no era con animales, ya no era por el derramamiento de la sangre de los animales, que era en el antiguo pacto, como se hacía con Israel, que ellos criaban a los animales para que fueran perfectos, sin mancha, y los llevaban al tabernáculo para que en el altar pudieran ofrecer ese animal por esa familia, para cubrir los pecados. Pero esa sangre pues nunca podía deshacer los pecados, solo Cristo. Eso era una forma de representar lo que sería la obra perfecta en el Cordero perfecto de Dios, Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí. Y desde esa obra de Jesús en la cruz, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos, ya existe la vida eterna, la redención eterna para ti y para mí. Pero recuerda, es tu fe más tu confesión lo que hace que esta provisión completa de redención se esté manifestando en tu vida. Ya legalmente existe. Ahora tu fe con tu confesión hace que se vuelva más y más una realidad manifestada en mi vida. Dios ya hizo la provisión para nosotros en el Nuevo Testamento desde que Jesús resucitó a la muerte. Pero para que esa redención sea una realidad para ti y para mí, la palabra nos enseña que se obtiene creyendo en el corazón y hablando con la boca, confesando mi fe con mi boca. Eso fue lo que leímos antes. Entonces, yo te digo a ti, atrévete a decir lo que hace la palabra, lo que dice. Atrévete a decidir, a tomar esa posición que te corresponde, porque legalmente Jesús nos entregó una posición que nos corresponde en Cristo. Tú y yo ya la tenemos desde el momento en que nacimos de nuevo. No es como dicen ahora estos maestros y estas enseñanzas, que Dios vive en todos nosotros y que todos tenemos el Espíritu, entonces lo hacen lindo, y por supuesto con esa filosofía de pensamiento niegan totalmente la existencia de las tinieblas o de la obra del diablo. Niegan, por supuesto, la obra redentora de Jesucristo y niegan la divinidad de Jesús como segunda persona de la Trinidad, Hijo de Dios. No es verdad eso. Sí, todos somos criaturas de Dios, hechos por Dios, sí. Pero todos no tenemos la vida de redención, porque solo se obtiene a través de creer en mi corazón y declarar con mi boca que Jesucristo es el Señor.
y que Él murió en la cruz por mí y resucitó de la muerte venciendo sobre las tinieblas, legalmente Él puede decir, yo vivo y yo vivo para ti, y la redención eterna es para el que crea y confiese con su boca. ¿Cuál es tu misión en la vida? Pensemos en Jesús. Estos versículos que leí ahí de Juan 17, ¿qué era lo que Él decía todo el tiempo? ¿Cuál es tu misión en la vida? Padre, lo que me diste, los que me diste, yo les hablé de ti. Las palabras que me diste, yo las hablé. Las obras que me dijiste hacer, yo las hice. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. O sea, la tarea que me pusiste mientras yo viviera en el planeta Tierra, la cumplí. ¿Cuál es tu misión en la vida? Sí, hay una familia, pueda que estés casado, que tengas hijos, que tengas sobrinos, que tengas nietos, que trabajas en una empresa que gracias a Dios es muy familiar, o que en una empresa donde ahí no se trata bien a nadie. En todo lugar tú tienes una misión que Dios te ha llamado para que prediques de Jesús, del Padre, y hables de la palabra de Dios. En todo lugar. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y recuerda, ya en ese ámbito espiritual, ya la obra legal se hizo. Ya la posición legal tuya de ser un hijo de Dios en Cristo, con redención eterna, ya fue hecha. Entonces, ¿cuál es tu visión? Obedecer lo que la palabra de Dios dice, que tú y yo debemos hacer para que eso que está en el ámbito espiritual se manifieste en el ámbito físico en que nosotros vivimos, material, carnal, que se ven con estos ojos y se tocan y se palpan con estas manos, que se vea la realidad espiritual de la obra de la redención eterna en el ámbito en que nosotros nos movemos todos los días. Eso fue lo que Jesús dijo. Jesús no tenía que haber venido a la tierra, pero Él escogió venir en forma de hombre. Y en forma de hombre fue que Él trabajó todo lo que Dios le dijo, obedeció el mandato que el Señor, que Dios Padre le había dado. Y eso es lo que te corresponde a ti y a mí. Vamos a tener una tarea. Y en esta tarea nos oyen hablar tanto de en Él, por Él. Randy enseñaba muchísimo acerca de esto. En las epístolas, si te interesa, si tú quieres tener una vida más plena, si quieres caminar mayormente en lo que dice la palabra de Dios, ahí está la tarea. Busca en las epístolas las referencias que citan en Él, por Él, con Él. Pero que únicamente estén refiriéndose a quien eres tú en Cristo, o lo que tienes tú en Cristo. Porque claro, uno va a leer versículos que digan en Él, pero no necesariamente está refiriéndose a tu posición legal en Cristo para. Si tú haces en un cuaderno, coges un cuaderno y tú escribes esto, para que lo puedas estudiar, primero lo haces como tarea. Luego tú comienzas a subrayar cada vez que encuentras subrayados, o si te gusta encerrar. A mí me gusta cuando encuentro la palabra en Él o con Él o por Él, entonces yo encierro en un círculo ese en o ese con o ese por, y luego lo escribo en un cuaderno. Yo digo hay un cuaderno estudio para poder meditar en qué quiere decir eso para mí. Porque no es suficiente entenderlo intelectualmente, no es suficiente oírlo como una enseñanza, es todo intelectual. Tú tienes que, y yo tengo que, recoger mi propio maná, como cuando Dios se fue a Israel hacia la tierra prometida y se quedó dando vueltas en el desierto por 40 años, pues no tenían cómo obtener comida, porque en un desierto, ¿qué tanto se puede obtener? Dios sobrenaturalmente les dio la provisión. Y cuando iba cayendo del cielo esa provisión diaria,
La primera vez que los israelitas lo vieron ahí en la mañana sobre el suelo, preguntaron, ¿eso qué es? Y eso es lo que significa maná. Maná, que es el nombre, la comida, significa, ¿qué es eso? Y esa comida, para nosotros, está aquí. Este es nuestro maná, la palabra de Dios. Por eso es tan importante todos los días leer, estudiar, meditar en la palabra de Dios. Para que de ahí de lo que tú medites, comiences a confesar, comiences a declarar, comiences a testificar. O si ya lo haces, que lo hagas más, aún más intensamente. Este es el que soy, esto es lo que soy, esto es lo que tengo en Cristo Jesús. Y empiezas a repetir y a declarar continuamente en voz alta, porque eso es lo que es declarar, es hablar en voz alta. ¿Esto quién me lo mandó? Uy, qué juiciosa eres. Nuestra identificación con Cristo por el pastor Randy. ¿Pueden ver cuántos años tendrá esta hoja? Más de 20 tiene. Bueno, sería bueno sacar esta enseñanza nuevamente. Nuestra identificación con Cristo por Randy. Condenados y juzgados, desnudados y hechos pobres, hechos débiles con Cristo, crucificados con Cristo, hechos pecado con Cristo, hechos enfermedad con Cristo. Fuimos rechazados y aceptados con Cristo, morimos con Cristo, enterrados con Cristo, resucitados y hechos vivos con Cristo, declarados justos con Cristo. Conquistamos a Satanás con Cristo, levantados y ascendimos con Cristo sobre todas las demás autoridades y poderes terrenales y celestiales. Fuimos hechos para sentarnos junto con Cristo sobre su trono y fuimos hechos para reinar y gobernar como reyes y sacerdotes con Cristo. Amén. Gracias, Patico. Que conste que se lo devolví. Gracias, Patico. Bueno, esa es nuestra tarea. Ahora quiero terminar hablando de lo que vamos a hacer este fin de semana. Este viernes 31 de octubre a sábado 1 de noviembre. Estamos anunciándolo y estamos con mucha emoción. ¿Por qué? Porque ha sido por dirección de Dios que nos ha llevado a tener 24 horas de oración, con un enfoque muy claro, muy específico, que dice Juan 17:1, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dios nos viene hablando hace por lo menos unos 2-3 meses, de continuo, con enseñanzas de una forma, de otra forma, de un tema, de otro tema, pero nos viene diciendo todo el tiempo, mi vida, limpieza de vida, santidad de vida, a caminar como Dios nos ha llamado a caminar, vivir en la santidad como nos ha llamado a vivir, a hablar en santidad como nos ha llamado a hablar. Todo esto que Dios nos ha estado hablando, que ha sido tan lindo. Entonces, esta es la vida eterna, dice la palabra del Señor, que conozcas al Padre y conozcas a Jesucristo, a quien Él envió. Conocer, tener tiempo, pasar tiempo. Juan 14:9-11, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ese es Jesús hablando. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir, es que lo que te estoy diciendo no es por mi propia cuenta. No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. O sea, si no crees en esta condición sobrenatural, que yo soy en Él y en mí, por lo menos por las obras que veas, que las obras te digan que esto es verdad. Modelo que tú y yo debemos vivir, que yo pueda decir, es que Cristo está en mí y yo vivo en Cristo. Y si tú eso no lo crees, por lo menos por las obras, por mi manera de hablar, por mi manera de orar por los demás, por los milagros que ves que Dios hace,
por mi obediencia, por mi vida santa, apartada para Él, aunque estoy en medio del mundo. Por esas obras cree que he sido enviado por Él. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, así también la fe, si no confiesa, así también la fe, si no testifica, así también la fe, si no habla y cuenta, así también la fe, si no obedece, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No existe, no es fe. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras es muerta. Y mi vida tiene que seguir siendo ese modelo que estableció Cristo con su vida. Dice Filipenses 2:8, aquí termino. Y estando en condición de hombre, se humilló. Asimismo, a ese yo, haciéndose obediente. Es que la obediencia no se consigue si yo no tengo la actitud de humildad. Se humilló a ese yo en él, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo te invito a estas 24 horas de oración para que nos unamos. Es todo el día, 24 horas. Comenzamos a las 6 de la mañana, es del viernes, 6 de la mañana el viernes 31 y terminamos el sábado primero a las 6 de la mañana, 24 horas, a la hora que puedas venir, a la hora que quieras venir, tantas veces como puedas estar aquí, por el tiempo que puedas estar. Te invito a que nos humillemos delante de Dios. Te invito a que lo busquemos de rostro así, agachado, humilde, buscando esa plenitud en Él, rindiéndonos ante Él. Eso es lo que Dios nos ha estado hablando. Mi vida tiene que ser una expresión continua de andar en luz, en verdad, en la palabra de Dios, en el modelo de Cristo. Listos para ser quebrantados. Yo vengo lista para ser quebrantada el viernes. Yo vengo lista para confesar mis pecados con humildad ante Él, a los pies de Cristo. Vengo a la cruz, porque Él fue quebrantado por nosotros, para que su sangre me siga limpiando por cada acto, por cada hecho, por cada palabra que sigo haciendo. Espero que sea cada vez menos y menos, para mantener ese corazón mío lleno, rebosante de Jesús, aprendiendo a ser testigo de Él, dejando que Él me use, para que fluya esa abundancia de su vida en mí hacia los demás. Teniendo que morir cada vez más y más a ese yo, para que Jesús sea ese todo en mí. ¿Quieres tú eso? Yo sí lo quiero. Yo sé que nosotros lo queremos. Y el clamor del corazón del Padre hacia nosotros en estas 24 horas de oración es que vengamos a Él con actitud y deseo profundo de corazón de postrarnos ante Él, en humillación, quebrantamiento, listos para que Dios siga haciendo su trabajo. Primeramente en mi vida, para que de mi experiencia yo pueda llevar a otros, ¿de acuerdo? Con ese corazón lleno y rebosante de Jesús. Dice el autor Roy Hession que ese es el avivamiento, que el avivamiento no es algo espontáneo que llegó, pasó y luego se fue, sino que el avivamiento es cuando yo puedo a los pies de esa cruz, día a día, estar siempre en una actitud de humildad, entregándome, dejando que me quebrante, que me siga limpiando para llenarme plenamente de Él. Y Él dice que es que la vida debe ser un continuo avivamiento, ¿de acuerdo? Yo lo veo así también. Terminemos declarando una de las canciones que cantamos ahora, porque la letra dice: oh, aplaudid pueblos todos, gritad ante Él voz de triunfo. Tú eres infinito, Dios. Tu luz brilla en mí y que el mundo lo pueda ver. Al quebrantado fuerzas das, la muerte conquistó, la humanidad salvó. Tú vives tú en mí porque has resucitado con poder, y vivo yo en ti porque has resucitado con poder. El Señor los guarde.
los bendiga, los guarde, haga brillar su rostro sobre cada uno.